Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque vuelven, después de un tiempo sin haber grabado ningún vídeo dentro de esta serie, vuelven las impresiones sobre jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que a mí más me interesa. Músicos, discos, películas, documentales, libros, todo lo que tiene que ver con ese jazz que a mí más me gusta. A veces hablando de músicos conocidos, de músicos populares y en algunos casos hablando también de músicos más desconocidos, de esos que de vez en cuando conviene recordar y rescatar del olvido. Y en este caso voy a hablar de un guitarrista que a mí realmente me parece un guitarrista excepcional, pero que es un guitarrista del que a mí me parece que no se habla lo suficiente, quizá no es tan conocido como debería serlo, porque desde luego es un guitarrista de esos importantes, innovadores, y que tuvieron importancia en la historia del jazz, además de que es un guitarrista que disfrutó de una carrera realmente longeva. Me refiero a George Van Eps, un guitarrista, como digo, escasamente conocido hoy en día, pero a mi juicio realmente excelente, con una carrera extensísima de más de 6 décadas. Sí, estuvo desde los años 20 hasta los años 90, dedicado a la música y en diferentes momentos grabando, actuando y trabajando también como músico de sesión. George Van Eps, un guitarrista versátil, imaginativo, con un gran sentido del swing, pero una impresionante capacidad también para imprimir lirismo a sus interpretaciones baladísticas. La figura de George Van Eps es importante incluso desde el punto de vista de la construcción física de guitarras, porque diseñó una guitarra de 7 cuerdas que ejercería una gran influencia en guitarristas de jazz como Howard Alden, como Bucky Pizzarelli, o incluso en músicos de otros estilos, como los guitarristas de música country Chet Atkins o Merle Travis. Es decir, que nos encontramos hablando de George Van Eps con un músico que trasciende las fronteras del jazz y que de hecho introdujo innovaciones en la construcción de guitarras. El gran George Van Eps, que nació en Plainfield, en el estado de Nueva Jersey, en 1913, y hay que decir que la música corría ya por sus venas porque su padre, Fred Van Eps, fue uno de los más reconocidos músicos de ragtime. Un hombre que no tocaba la guitarra realmente, sino que tocaba el banjo de maravilla. El banjo era un instrumento perfecto para interpretar ragtime a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y el padre de George Van Eps, Fred Van Eps, fue banjoísta, sobre todo de ragtime, y además fue uno de los pioneros de la industria discográfica. Sí, el padre de George Van Eps, Fred Van Eps, inició sus grabaciones, atención, en 1897 y trabajó también como ingeniero de sonido en los albores de la grabación sonora y de la industria de las grabaciones musicales. Pero no vamos a hablar hoy de Fred Van Eps. Quizá algún día le dedicaré un vídeo porque es una figura muy interesante, el padre de George Van Eps, Fred Van Eps. Hoy nos vamos a centrar en su hijo George, que se inició también con el banjo, pero se concentró
en la guitarra después de escuchar por radio al gran guitarrista Eddie Lang, del que ya hemos hablado aquí en las impresiones sobre jazz. Y no tardaría George Van Eps en debutar en la radio. De hecho, su primera emisión radiofónica data de 1926. Y posteriormente, durante los años 30, formaría parte de bandas dirigidas por músicos de la categoría de Ray Noble, Freddie Martin o Benny Goodman. De hecho, la primera vez que yo escuché hablar de George Van Eps fue debido a grabaciones que realizó con la banda de Benny Goodman. Si hoy George Van Eps se encuentra un tanto olvidado, quizás sea porque dedicó gran parte de su carrera profesional a trabajar como músico de sesión en California. Él nació en Nueva Jersey, pero en cierto momento se estableció en California y allí no le faltó trabajo como músico de sesión, no siempre en sesiones jazzísticas, todo hay que decirlo, porque en California estaba Hollywood y se requería el talento de George Van Eps no solamente para sesiones jazzísticas, sino para sesiones que tenían que ver con bandas sonoras de películas y otro tipo de grabaciones también, y quizá por eso se encuentre hoy en día un tanto olvidado George Van Eps. Fue precisamente en California donde Van Eps diseñó esa guitarra de 7 cuerdas que le permitía tocar acordes y a la vez añadir la línea de bajo. Es por ello que George Van Eps se refería a esta guitarra de 7 cuerdas como un lap piano, un piano que se podía poner en el regazo, ¿no? Y bueno, pues se recuerda a George Van Eps no solamente como músico, sino también por esa innovación, por introducir esa guitarra de 7 cuerdas, sobre todo en sus grabaciones jazzísticas. También escribió George Van Eps varios métodos para aprender a tocar la guitarra y para mejorar la técnica y la armonía. Y las décadas en las que más grabó fueron las décadas de los años 40, 50 y 60, cuando publicó varios discos como líder y participó también en sesiones de otros músicos y vocalistas, por ejemplo, el guitarrista Eddie Condon y cantantes como Bobby Darin. Hay un disco de Bobby Darin con Johnny Mercer que se titula Two of a Kind y ahí aparece George Van Eps a la guitarra, también en algún disco de Bing Crosby, el disco que Bing Crosby grabó en 1960 junto a Louis Armstrong, pues ahí aparece también como músico de sesión George Van Eps, y acompañó también a Frank Sinatra en el primer álbum de Sinatra grabado para el sello Columbia y titulado The Voice of Frank Sinatra, la voz de Frank Sinatra, y después en varios de los álbumes conceptuales que Frank Sinatra grabó para el sello Capitol, por ejemplo, In the Wee Small Hours. Ahí también lo escuché. Después de haberlo escuchado con Benny Goodman, volví a encontrar su nombre, volvió a aparecer su nombre en, por ejemplo, el disco In the Wee Small Hours, que es uno de mis discos favoritos de Frank Sinatra en Capitol, y ahí toca la guitarra realmente de maravilla en un disco intimista y maravilloso que relanzó, de hecho, la carrera de Frank Sinatra cuando firmó con Capitol Records. Esta es una caja en la que ustedes pueden encontrar todos los discos conceptuales de Frank Sinatra en Capitol, Capitol Records Concept Albums. Aquí están todos en una caja, y esto es un verdadero tesoro desde mi punto de vista de la música del siglo XX, ya no solamente del pop o del jazz,
sino de la música del siglo XX, y aquí también participa George Van Eps, que también aparecería en el cine, en la película de cine negro Pete Kelly's Blues de 1955, una película de Jack Webb con el propio Webb como actor y también con Janet Leigh y Edmund O'Brien. Entonces es un hombre polifacético. George Van Eps, músico, introdujo innovaciones en la construcción de guitarras, participó en el cine, acompañó a todo tipo de músicos y de cantantes y bueno, incluso escribió métodos para aprender a tocar la guitarra. Pero a partir de los años 70, George Van Eps seguiría actuando, pero reduciría sus grabaciones. Y a pesar de eso, con el paso de los años, su carrera discográfica experimentaría una suerte de revival y se revitalizaría en los años 90 gracias al sello Concord Records, para el que grabaría varios discos en la parte final de su carrera y de su vida, y entre ellos está este disco a dúo, que es el que yo tengo realmente de George Van Eps y el que he estado escuchando muchísimo durante las últimas semanas, y por tanto voy a hablar de él para ejemplificar el sonido de George Van Eps. Aquí, como pueden ver, a dúo con otro guitarrista que es Howard Alden, y el disco se llama 7 and 7, 7 y 7, se refiere por supuesto a la guitarra de 7 cuerdas, y es un disco publicado en 1993 por el sello Concord, y esta es solamente una de las 4 colaboraciones de George Van Eps con Howard Alden. Este disco realmente magnífico, que bueno, estamos ya en la parte final de su carrera. Yo recomiendo que escuchen discos anteriores, como por ejemplo discos que grabó como líder para Capitol en los años 50 y en los años 60, pero este es un disco que a mí me gusta especialmente y que me parece, a pesar de que estemos ya en la parte final, en la madurez de la carrera larguísima de George Van Eps, me parece una manera magnífica para entrar en su música. Este disco, 7 and 7, con Howard Alden, grabado en Hollywood, este disco, el 7 de diciembre de 1992, en una sola sesión, se publicaría en 1993 y me parece a mí un disco magnífico, a dúo, cuyo título 7 and 7 hace referencia al hecho de que Van Eps y Alden tocan ambos una guitarra de 7 cuerdas. Hay otros discos de George Van Eps con Howard Alden en los que Alden no toca la guitarra de 7 cuerdas, pero aquí sí, aquí aparecen los dos tocando el mismo instrumento. Es una colaboración entre dos generaciones diferentes de guitarristas. Si abrimos el disco podemos ver, pues ahí esa fotografía con en un lado George Van Eps y en el otro lado Howard Alden, y vemos que hay una diferencia importante de edad, porque, como digo, es una colaboración entre dos generaciones diferentes de guitarristas, una conversación entre el maestro, que es George Van Eps, y su discípulo, que es Howard Alden, que resulta una delicia musical, porque desde luego Howard Alden se vio muy influido por el estilo, por la música, por el acercamiento a la guitarra de George Van Eps, y esto se nota en esta grabación. Ya digo que es la primera vez que graban en formación de dúo sin otros músicos acompañantes, y también es la primera vez en la que los dos tocan juntos durante una sesión entera una guitarra de 7 cuerdas. Si leemos las notas del disco, podemos ver que
este formato de dúo, según el propio George Van Eps, les ofrece una mayor libertad creativa, dice Van Eps. Cuando no hay un contrabajista, puedo moverme con mayor libertad desde un punto de vista armónico. A veces no es posible saber quién de los dos toca en el registro más grave y eso es un alivio para mí, dice Van Eps, porque me permite ir al registro más agudo de la guitarra. Otros discos para Concord de George Van Eps y Howard Alden incluyen a otros músicos, pero aquí están por primera vez los dos juntos y solos, simplemente en una formación de dúo. Y bueno, aunque dice George Van Eps que el hecho de que Howard Alden toque en el registro más grave le permite a él explorar el registro más agudo, pese a esto, en esta sesión George Van Eps y Howard Alden comparten los solos y el elemento melódico y conversan con sus guitarras de una manera relajada y fluida, basándose en un repertorio de standards cuidadosamente seleccionados, además de un tema titulado Salute to Basie, Saludo a Basie, que es una pieza original de George Van Eps en homenaje a un músico que él realmente admiraba enormemente, que es, por supuesto, Count Basie. Entonces, no piensen que todos los solos aquí son de Van Eps y que Alden se limita a acompañarlo, porque no es así. Los roles se van pasando de uno al otro y pues el resultado es, como digo, una verdadera delicia, porque queda claro que tanto Van Eps como Alden se encuentran muy relajados en esta sesión, se conocen muy bien y se compenetran a la perfección a esta guitarra de 7 cuerdas, creando así una atmósfera muy agradable, muy relajada para la improvisación y para esa conversación musical entre maestro y discípulo, que se traduce en algunos de los temas, a veces, en un swing elegante y desenfadado, y otras veces en unas interpretaciones más introspectivas, esto es cuando se trata de baladas, de un enorme poder emotivo. Y le doy la vuelta al disco para que vean que, pues sí, nos encontramos aquí con un repertorio de standards, muchos de ellos muy populares, muy conocidos, muy interpretados, pero a los que Alden y Van Eps les imprimen un sello muy personal en esta sesión a dúo. Ahí está Night and Day, está Just Friends, My Romance, Stella by Starlight, I Surrender Dear, Lullaby of Birdland, Skylark, Last Night When We Were Young. Bueno, realmente estándar tras estándar, y es un material perfecto para este tipo de sesión y para que luzca esa compenetración entre Howard Alden y George Van Eps. Yo creo que George Van Eps, siendo el maestro de Howard Alden, es realmente, en cierto modo, el líder de la sesión, pero muchas veces es difícil saber quién de los dos está tocando cada parte, quién está armonizando, quién está acompañando y quién se está encargando de los solos, porque realmente se compenetran a la perfección. Hay momentos en los que Van Eps se encarga de las armonías y Alden de la melodía. De hecho, esto ocurre mucho en el disco, según se comenta en las notas. Por ejemplo, en Night and Day, que abre el disco, en Yada,
I Surrender Dear, Stella by Starlight, magnífica la versión de Stella by Starlight, o Skylark, pero en otros casos, por ejemplo, una también muy interesante versión de Just Friends, Lovers No More. Es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, Solo Amigos. Ahí se revierten los papeles y es Van Epps quien se encarga sobre todo de la melodía. Hermosísimo es el My Romance, que empieza con George Van Epps sin acompañamiento, hasta que entra Howard Alden con un magnífico solo. Nos encontramos también con un par de temas reservados para ser interpretados solo por George Van Epps, razón por la que yo creo que él es realmente el líder de esta sesión a pesar de todo. Tenemos ese Salute to Basie, que es un tema escrito por el propio Van Epps y que parece ser que lo compuso unos cuantos días antes de la sesión en homenaje a Count Basie, y una magnífica versión, una interpretación maravillosa de esa balada melancólica que es Last Night When We Were Young, anoche cuando éramos jóvenes. Estos dos temas, Salute to Basie y Last Night When We Were Young, son dos temas que toca George Van Epps en solitario y demuestra su capacidad inventiva y de improvisación. Y cuando hablamos de esa compenetración entre Van Epps y Alden, pensamos, por ejemplo, en la versión de Lullaby of Birdland, que es deliciosa también, y es quizá la pieza en la que mejor conjuntados, en todavía mejor sintonía, escuchamos a Alden y a Van Epps. Y el disco termina con un maravilloso y muy adecuado I may be wrong, but I think you're wonderful. Es decir, quizá me equivoque, pero creo que eres maravillosa. Gran tema. Yo este tema lo escuché por primera vez en una versión grabada para la radio por un vocalista que pues muchas veces no pensamos en él como un vocalista de jazz, sino más bien de pop, pero también cantaba jazz de vez en cuando, que es Frankie Laine. Frankie Laine hizo una versión de este I May Be Wrong que me encanta. Pues aquí hay una versión instrumental para cerrar el disco de George Van Epps y Howard Alden, que es buena prueba de la química y de la comprensión mutua que existe entre estos dos guitarristas. Esa camaradería se nota de principio a fin de este disco. Maestro, discípulo, pero los dos en realidad al mismo nivel, porque los dos son guitarristas magníficos. Algún día tendré que hablar específicamente de Howard Alden, que también tiene una discografía interesante, pero que aquí aparece con George Van Epps en un disco que yo les recomiendo como puerta de entrada a este jazz guitarrístico de un gran guitarrista, hoy en día bastante olvidado por desgracia, y que a mí realmente me parece muy interesante. Tengo algún disco más de George Van Epps, pero este en particular me parece un punto de entrada maravilloso para su música, para su discografía, para una carrera que lo llevó por estudios, por escenarios y por todo tipo de lugares durante más de 6 décadas. Ahí es nada, uno de esos músicos dentro de la historia del jazz que han dejado una huella importante, a pesar de que con el paso del tiempo uno se haya olvidado un tanto de ellos. Esta es una de las cosas positivas del sello Concord Records, que con su llegada dio la oportunidad de grabar a músicos que en muchos casos llevaban tiempo sin grabar discos realmente. A partir de los años 70, George Van Epps dejó de visitar los estudios para grabar discos y
en los años 90 se revitalizó gracias a Concord Records su carrera y este es uno de los ejemplos. Esta colaboración con su discípulo Howard Alden, que es realmente maravillosa y que yo recomiendo. Y bueno, simplemente quiero animarles con este vídeo a que se acerquen a la música de George Van Eps, a que se interesen por su figura porque realmente en cierto sentido va más allá de la música, va más allá del jazz, como ya he comentado en este vídeo. No sé si ustedes conocen a George Van Eps, si es el caso, díganme qué les parece, algunos de sus discos, incluido este que aquí tengo, y del que he hablado se pueden encontrar en plataformas y en YouTube y creo que podrán escuchar su música sin mayores problemas si es que no lo conocen y si lo conocen pues díganme qué les parece, si hay algún disco en particular que les parece interesante, si han escuchado este con Howard Alden a dúo pues también les agradecería cualquier comentario y podemos entrar como siempre en una conversación, en este caso, sobre la guitarra en el jazz, sobre esta guitarra de 7 cuerdas, que suena diferente, claro, a la guitarra de 6 y de la cual, pues además de ser diseñador y impulsor, pues es uno de los grandes intérpretes en el jazz de la guitarra de 7 cuerdas, George Van Eps. Vuelvo a mostrar a cámara, a ver, ahí está la fotografía interna del disco de George Van Eps junto con Howard Alden y les animo a que se acerquen a su música. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado hacia finales de este mes de febrero del año 2026 este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Les animo a que sigan escuchando buen jazz, les animo, les invito a que descubran y disfruten de la música de George Van Eps, porque ya lo decía Billy Strayhorn, ya lo decía también Duke Ellington, el gran Duque. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por su interés en estos vídeos. Muchas gracias por cualquier tipo de comentarios que puedan dejar en la parte inferior de este vídeo. Y me despido ya desde Jackson, Tennessee. Soy Antón García Fernández dentro de esta serie de vídeos de impresiones sobre jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.